últimamente, desde que la gente se inscribe hasta que comenzamos, nosotros estamos con cierta ansiedad para ver si van a venir todos los que se inscribieron. Así que creo que están casi todos los que se inscribieron, todos y todas. Así que bueno, estamos muy contentos y contentas de poder comenzar hoy con este seminario. Antes de arrancar, de contarles de qué va el seminario, de presentar a nuestro invitado y a los profes, le voy a pasar la palabra a Silvia Fiorino, que es la vicerrectora de la universidad, así conversamos un poquito con ella también. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, para nosotros es una gran alegría recibirlos, traerles el saludo, como decimos siempre, nada protocolar, de Darío, nuestro rector, que no puede acompañarnos. Le preguntaba a Ani si ¿cuántos de ustedes conocen la universidad o participan de actividades en la universidad? Bueno, entonces está bien hacer alguna referencia a contarles un poco cómo es esta comunidad académica, cómo se piensa el proyecto de la universidad, y darles la bienvenida a quienes no frecuentaban hasta ahora, porque esperamos que este seminario sea el inicio de una relación profunda, compañera, déjenme decirlo así, porque definimos a veces la universidad como le definió una estudiante, una universidad compañera, no tanto en términos de la referencia política, que también lo podemos hacer, pero no en ese sentido, sino en el sentido de alguien que después acompaña, sigue, participa, propone, renueva, tensiona, ¿no? Pero propone en el sentido de nos ayuda a correr un poco más los límites de lo que venimos haciendo, así que desde allí, bienvenidos. Esta universidad con un poco más de una década de existencia, conversábamos recién, para quienes son de aquí o quizás para quienes no son de la localidad, sabrán que nace muy unida al corazón de esta localidad, ¿no? El edificio en el que estamos, y no el edificio nuevo, sino el que sigue hacia atrás, son edificios construidos por el intendente Mario Digi, pero además construidos sobre la base del trabajo de los trabajadores de la municipalidad de José Cepaz. Y del mismo modo ha avanzado y se ha desplegado a lo largo, ¿no? de estas tierras del tren hasta casi al final, y vamos a llegar, de hecho, con nuevos edificios hasta la punta de la estación, y seguimos después de la 197 con un edificio que considero uno de los más importantes de todo el sistema universitario, también construido por los trabajadores de la constructora municipal, que es nuestro edificio de las carreras de medicina, cuyo origen también es una juntada de firmas en la localidad de José Cepaz. ¿Por qué marco estas cuestiones? Porque esta es una universidad vinculada a la comunidad, orgullosamente, en la que trabajan colegas y docentes y estudiantes que están por aquí, pero también otros que no somos de por aquí, y conformamos este espacio. Hoy la universidad cuenta con 35.000 estudiantes, creció rápido, sigue creciendo rapidito. Nos gusta eso, y algunos problemas nos trae también. Porque a veces las condiciones materiales no van necesariamente de la mano de tan gigante proyecto, digamos. Pero bueno, hay algo de esa desmesura que nos gusta. Agradezco particularmente a toda la Secretaría de Extensión, que generalmente es la secretaría en esta universidad que potencia, alienta, incentiva el trabajo en acciones vinculadas a la cultura, el deporte, el trabajo intersectorial, interinstitucional con las organizaciones de esta localidad y de la región, desde una mirada que entiende que la universidad tiene algo que decir y algo que aportar, pero que eso que se dice y que se aporta no se hace desde una tradición más avasallante, si se quiere, que existe en la propia historia de las universidades, tampoco desde un lugar que decide callarse y solo escuchar lo que sucede, sino que se ubica en la posición de una institución que es del Estado Nacional, ¿sí? Pero que nace así, hija de esta localidad, y que por lo tanto
discusión y lo que sale de eso. Así que calculo que de este seminario, del cual ustedes saldrán enriquecidos, porque entiendo que tenemos colegas que participarán, que seguramente aportarán sus saberes, sus experiencias, sus ideas, y ustedes traerán las suyas, saldrá algo interesante. Leía entre los objetivos que uno de los objetivos del seminario también tiene que ver con alentar la conformación de una red de trabajadores que trabajan, ¿no?, vinculados a la música en la región del noroeste. A nosotros todo lo que sea alentar, ¿sí?, incentivar, impulsar, esta universidad tiene esa función, bienvenido a ello. Y por último, agradecer, en este caso particular ahora, a quien nos acompaña en esta mesa, a Pablo, porque siendo una muy mala lectora de Pablo, porque no he leído tanto, pero de lo que he leído, quiero decirles que siempre me parece importante, y lo señalo porque en esta universidad a nosotros nos gusta pensar así, más que tener lecturas complacientes o comprobatorias de lo que nosotros pensamos, generalmente nos interesa encontrarnos con quienes pueden darnos una palabra que aún no pensamos, que nos ayuda a comprender las cosas en el sentido de que nuestras ideas no siempre lo quieren o lo pueden comprender. Y yo celebro eso en general porque creo que la universidad tiene esa necesidad de trabajo intelectual, que es dialogar y tener de verdad una idea de tratar de comprender, ¿no?, con todo lo que esa palabra en un mundo que parece adolecer de comprensiones nos viene bien. Así que bueno, agradecer, esperar que cuando termine el seminario haya ¿Alguna fiesta? Esta comunidad pueda participar y ofrecerles que también queden vinculados con la UPAD, no solo a través de este seminario, sino sobre el conjunto de actividades, acciones que tiene la Secretaría de Extensión, pero no solo la Secretaría de Extensión, nosotros también tenemos la formación, ¿no?, en nuestras carreras, y también, y por qué no, abrir el espacio a la oportunidad de la producción de saber y conocimiento, que son nuestras áreas de investigación, a donde nos vendría muy bien abrir otras formas de experiencia y de saber que seguramente ustedes pueden ofrecernos o pueden proponer. Bueno, buenas jornadas, espero que el lugar sea cálido, que siga acompañándonos. Bueno, van a atravesar el segundo semestre, eso quiere decir que nos vamos a ir acercando al veranito, y hay algo de la cadencia. Yo decía alguna vez, ¿no?, que esta universidad tiene una forma rítmica, una cadencia particular. Ustedes van a estar acompañados, si siguen acá trabajando siempre. ¿Siempre estamos acá? No, en el Zoom. Hoy y después allá. Bueno, no importa, van a estar siempre acompañados por el ritmo del tren, al ritmo del tren, que no sé cuál será el ritmo popular que lo acompaña, pero es un ritmo con el que todos hemos aprendido a trabajar. Algo debe hacerlo, ¿no? La cultura ferroviaria, hay mucha cultura ferroviaria acá, aunque no parezca, aunque no sea tan visible, ¿no? La cultura ferroviaria está muy presente. Así que bueno, con el ritmo y la cadencia del tren, creo que no es un obstáculo, sino que se sume y se complemente al trabajo y la reflexión. Buenas jornadas, gracias compañeros, gracias Ariel, a quien escucho un poco más de lo que leo a Pablo, pero puedo decir, pero no, porque creo que van en el mismo sentido, me ayudan a abrir mis mundos, y quien ayuda, un compañero que ayuda a abrir los mundos de la comprensión y de la sensibilidad y de la experiencia, siempre es bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a... Le pedimos a Silvia y yo me paso un poco más cerca de Pablo. Gracias, Silvia. Gracias. Gracias. Bueno. Yo para que no estemos tan lejos. Bueno, me toca, además de darles la bienvenida, contarles un poco, antes de que Pablo haga uso de la palabra en esta clase inaugural, también contarles que estamos muy
muy felices, muy contentos. Cuando Pablo confirmó, Valeria, que fue quien la llamó, Valeria, nuestra directora de extensión, salió chocha por los pasillos de la uni, gritando, confirmó Pablo. Estamos muy contentos porque creo que va a ser una clase muy interesante, quizás en el sentido de lo que decía Silvia, poder articular nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestros saberes vinculados a la producción, al hacer, al estar con otros músicos, con la elaboración más intelectual, más tradicionalmente académica, si queremos, que ha realizado Pablo a lo largo de su trayectoria. Así que, bueno, es un placer. Lo mismo es un placer contar con los profesores. También les quiero decir que nos ponían muy contentos cuando nos iban confirmando cada uno de ustedes. Quiero presentar especialmente a los profesores que vamos a tener a lo largo de este seminario. Vamos a contar con la presencia que hoy nos acompaña de Daniel Prat en el taller de música y cultura popular, con Gustavo Suárez en el taller de ritmo, melodía y armonía de los géneros populares, con Benjamín Venegas en el taller de música y juegos, con Juan Hervín, no sé si llegó Juan, no llegó Juan, con Juan Hervín en el taller de música 3.0, que estuvo dando en el primer cuatrimestre el taller de música 3.0, con Emiliana Piccini en el taller de hacer canciones, con Juan Subirá en el taller de elaboración, gestión y gestión de proyectos musicales. Creo que no me olvido a nadie de los profes, ¿no? De los profes no me olvido a nadie, así que les damos un aplauso a los profes. Agradeciéndoles su presencia y bueno, que tomaron la posta de venir, de acompañarnos en este seminario que nos puso realmente muy contentos. Les cuento cómo surgió el seminario. Hace un año que venimos pensando en esto, es como una felicidad. Miguel Suárez es el coordinador general del proyecto de música. Nos acompaña Daniel Cuevas, que es nuestro jefe del departamento de cultura. Y con Valeria, con Daniel, con Miguel, venimos pensando hace un año en esta posibilidad, de este trayecto formativo. Y se nos dio una oportunidad que fue una convocatoria que hizo la Secretaría de Políticas Universitarias, hizo unas convocatorias a proyectos de extensión vinculados bajo la temática de cultura y territorio, y entonces presentamos un proyecto pensando en poder generar en la UNPAS un espacio exploratorio de la música popular, pero la posibilidad de explorar cómo se encuentra la música popular más tradicional con la música popular de las nuevas generaciones. Y un poco que nos pone muy contentos verlo, porque exactamente, casi que por edad les puedo decir dónde están los representantes de la música popular más tradicional y dónde están los representantes de la música popular de las nuevas generaciones. Y bueno, nos parecía que en general las actividades que veníamos haciendo, cuando convocábamos a músicos, cuando pensábamos en algún espacio musical en la universidad, nos salía y nos devolvían más desde el palo de la música popular tradicional. Y nos parecía que todavía no estábamos logrando albergar en estos espacios a las nuevas generaciones y a las producciones de estos jóvenes, de esas producciones que ocurren en los barrios, que ocurren vinculadas a las nuevas tecnologías, que ocurren porque se juntan y porque prueban y porque exploran. Y nos parecía que era interesante quizás generar algo de eso aquí en la universidad.
Lo pensamos también, no lo pensamos solos, y eso me parece que fue muy enriquecedor para nosotros. Cuando presentamos el proyecto, armamos y pensamos el proyecto junto con dos instituciones. Una es el Centro Cultural de José Cepaz, una institución territorial que viene también trabajando mucho en relación a esta exploración y que el Centro Cultural de José Cepaz sea un espacio donde se puedan acercar los jóvenes y que sea un lugar donde estar y donde vincularse y donde articular experiencias. Y también nos pusimos en contacto, y esto fue para nosotros súper enriquecedor y disparó un montón de cosas muy interesantes, con la Asociación de Músicos del Noroeste del Conurbano, que junto a ellos fuimos pensando no solo este proyecto de extensión, sino también distintos momentos. Por ejemplo, una de las profes, la profe del taller de canto Mujeres Cantoras, es parte de esta institución. Armamos como distintos escenarios o distintos recitales también con esta agrupación, así que nos parece que ahí se inició un recorrido que en realidad queremos enriquecer y profundizar con esta propuesta formativa que hoy les estamos presentando. Como ustedes saben, los que se inscribieron, porque les llegó, quien no se inscribió todavía está a tiempo, pero los que se inscribieron saben que el seminario va a ir todos los miércoles de, hoy empezamos, así que va a ser miércoles de agosto, septiembre, octubre y noviembre, digo bien. Va a tener distintos espacios en distintos momentos, va a tener 2 módulos centrales, esperen que aquí lo busco, 2 módulos centrales de contenidos que tienen que ver con la música y la cultura popular, que decía antes, otro módulo central de contenidos con ritmo, melodía y armonía de los géneros populares, y después van a tener 4 talleres de exploraciones musicales, que uno tiene que ver con música y juegos, otro con música 3.0, otro con hacer canciones y otro con elaboración y gestión de proyectos musicales. Vamos a tener la clase inaugural de apertura, la clase inaugural de cierre, y en el medio, una vez por mes, esperamos que así nos salga, vamos a tener lo que llamamos escenario abierto, para que nos juntemos, toquemos, nos escuchemos. No sé si tomaremos unos vinos, porque no sé si se puede, pero algunas empanadas seguro vamos a poder lograr, y las digeriremos con agua. Creo que está presentado el seminario, no sé si me olvido de algo, Miguel. No, los miércoles de 17 a 21. De 17 a 21 en la sede Pueyrredón, el primer edificio de la UNI, que hoy me contaba Pablo en mi oficina, que él vino allá por el 2006, que solo estaba edificado aquel edificio, y que claro que no era de la universidad, era el Centro de Estudios Municipales, así que él vino ahí, hizo unos talleres, pero que todo lo demás eran terrenos baldíos, así que nada, lo sabemos, los paseños lo saben mejor que otros que no somos paseños, pero venimos avanzando hermosamente a pasos agigantados, y nos parece que, también queremos estar a la altura de lo que se va edificando con mucho esfuerzo. También queremos seguir edificando y enriqueciendo propuestas formativas, algunas que son académicas y otras que están por fuera de lo académico, de una carrera, pero que también entendemos que enriquecen, fortalecen, nutren el saber académico de esta universidad, así que estamos muy, muy expectantes de lo que suceda aquí. Así que bienvenidos, bienvenidas, y creo que ya podemos, voy a presentar a Pablo ya formalmente entonces. Muy bien. Para nuestra clase inaugural, Miguel, ¿está bien? No hay más nada por decir. Muy bien. Bueno, para nuestra clase inaugural lo invitamos a Pablo. Pablo es sociólogo, antropólogo. Sus investigaciones se han centrado en experiencias religiosas, musicales, literarias
y políticas de los sectores populares. Yo les cuento que hice un seminario con Pablo sobre cultura popular, en un doctorado que estuve cursando, y realmente experiencias y cultura popular fue súper interesante, Pablo. Así que, bueno, nada, entre sus libros cabe mencionar Dolores, Experiencias, Salidas, un reporte de las juventudes durante la pandemia en el AMBA, que lo hizo con Fernando Navarro. Es el último libro de Pablo, ¿sí? Si mal digo bien, es el último libro de Pablo. Vivir la fe, pentecostales y católicos en un barrio del Gran Buenos Aires, religión y espacio público en América Latina, que lo realizó junto a René de la Torre. Gestionar, mezclar, habitar, claves de los emprendimientos musicales independientes, junto a Guadalupe Gallo, que les cuento es este libro. Este libro es la razón por la cual lo convocamos a Pablo. Es parte de la bibliografía que ustedes van a tener en el seminario. Es bien interesante, da cuenta de sus investigaciones, y entiendo que las de Guadalupe, sobre las experiencias y los emprendimientos musicales en el conurbano. Así que nos parece que es bien interesante para todos nosotros. Otro libro, Cumbia, Nación, Etnia y Género en Latinoamérica, junto a Pablo Vila. Bajo Continuo, exploraciones descentradas sobre la cultura popular y masiva. Entre Santos, Cumbias y Piquetes, con Daniel Míguez, Buenos Aires y la religiosidad popular, creencias y vida cotidiana. Esos son varios de sus tantos libros. Pablo es investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Ha dictado clases en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Colegio de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, la Universidad Federal de Río de Janeiro y París 3. Y por supuesto que ya lo invité a dictar clases en la UPAS y a tener a la editorial universitaria como envías para sus próximas publicaciones. Así que bueno, Pablo, te dejo aquí con la gente, bueno, expectante de escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación. Hay cosas que yo tengo que decir cuando empiezo a hablar, porque hace 40 años que doy clases, pero el momento de empezar a hablar para mí es tremendo. Y aunque parezca tranquilo, me recorren mil monstruos. Y entonces tengo que decir eso para exorcizar. Lo primero que quisiera decir para que quede en el horizonte hacia donde vamos, y si yo no me acuerdo de decirlo al final, porque ya mi provecta edad me hace olvidar de dónde iba, se los digo ahora, a dónde voy. A ver, yo creo que cuando hablamos de lo popular, en términos de música, de literatura, de la religiosidad popular, de culturas populares, tenemos que entender por lo menos tres cosas. Que lo popular se trata de procesos, no es algo fijo en el tiempo, que no cambia a lo largo del tiempo. Que lo popular no es lo popular en el sentido de que, digamos, lo popular es heterogéneo, y no solamente en esta época, que es una etapa de fragmentación, porque nosotros nos damos cuenta que es una etapa de fragmentación, sino que por ahí los historiadores tienen una mirada muy cómoda y tienen una manera de trabajar que uno va y mira lo que pasaba hace 30, 40, 20, 200 años, y es fácil homogeneizar y identificar un rasgo único a través de todas las diferencias. Entonces dice, no sé, ¿cómo son los rusos populares? Bailan agachados y toman vodka. Bueno, sí, qué sé yo. También hacen muchas más cosas, solamente que nosotros no las vimos. Los que somos antropólogos, muchas veces trabajamos en el tiempo presente, nos damos cuenta que es muy difícil decir algo es solamente una cosa, ¿no? Entonces, lo popular también implica heterogeneidad, por eso yo prefiero hablar de culturas populares,
en mi visión, que es la única, de ninguna manera la mejor, con la que yo trabajo habitualmente, lo popular tiene que ver con un conflicto en la vida social, y ese conflicto también es variable, ¿no? Y entonces no es lo mismo el proceso del que participan las heterogeneidades populares hace 200 años con una determinada estructura de clases que el proceso del cual participa lo popular contemporáneamente, donde vemos procesos de exclusión generalizada, de concentración de la riqueza muy grandes por un lado y de exclusión generalizada por el otro, donde digamos, todos lo sabemos, vivimos en una sociedad que llega al 50% de pobreza, pero eso, digamos, no es lo único que ocurre. El 80% de la población tiene problemas de empleo y tiene salarios bajos, y los mejores ingresos están concentrados en un 10 o en un 5% de la población, y dentro de ese 5% de la población hay diferencias enormes también. Entonces, un poco quiero conectar estas ideas de lo popular como conflictivo, heterogéneo y procesual con cuestiones muy específicas de la música. Eso puede traer como un primer elemento de discusión, y yo me voy a hacer el tiempo, quiero hacerme el tiempo, que es importante hacerme el tiempo para que tengamos discusión, así que voy a exponer más brevemente algunas cosas. La segunda cuestión, ya también introduciéndome un poco más, es yo empecé a trabajar sobre música popular por un accidente de la vida, porque la verdad que, digamos, que ese accidente me autoriza a trabajar sobre música y haber editado libros y ser tenido en cuenta en alguna discusión, a pesar de que, primero, yo no toco ningún instrumento, bailo mal, soy casi sordo y además no trabajo con la música como trabaja mucha gente que es melómana y que sabe del primer disco hasta el último de Charly García, todas las canciones, de no, porque ahí en la formación esa, el bajo no lo tocaba Pedro Aznar, sino el primo, porque ese día estaba mamado, y entonces a la mañana lo fueron a buscar. Yo no sé esas cosas, no me interesa saberlas, y puedo discutir por qué no es importante saberlas, por lo menos siempre. Y además tengo otro defecto, que es que soy sociólogo y antropólogo, que tenemos una muy mala manera de mirar esas cosas, porque siempre nosotros tenemos unas categorías, no, porque la movida del oeste, ¿no? O sea, en el oeste está el ajibe, y qué sé yo, no sé, o sea, hay cosas que decimos los antropólogos que me avergüenzo. Y justamente, porque a veces me da vergüenza esas cosas, y ahí voy empezando con lo que tengo para exponer, que es, quiero hablar de 3 o 4 casos de prácticas musicales de sujetos populares, o de sujetos vinculados al mundo popular, para poder pensar un poco mejor qué conceptos sociológicos, musicológicos, esa es una discusión, nos permiten entender mejor esas prácticas. Pero venía entrando el tema porque, digamos, el accidente que me autorizó a hablar de música, por lo menos para participar de algunas conversaciones, tiene que ver con un momento de mi vida y con un momento de los estudios sobre culturas populares y sobre música, que es en el año 1990, entre el 90 y el 95, que yo estaba llegando a los 30 años, que esa es la edad en que generalmente en mi clase social la gente deja de escuchar canciones para escuchar jazz. ¿No? Porque todo el mundo dice, yo escucho jazz. ¿Qué sé yo? A vos no te gusta el jazz, te gusta decir escuchar jazz, es otra cosa. Somos un desastre las personas humanas, pero sobre todo los varones de 30. Y esos.
Pero yo me acuerdo que con mis amigos, con el grupo que yo estudié y me recibí, y yo estaba viviendo un poco en Brasil y un poco en Argentina, y eso me daba como perspectiva para mirar. Primero que todo, mis amigos habían puesto seguridad en las casas, les empezaba a gustar la convertibilidad, caballo, el jazz, y escuchaban Ataque 77, y decían, no, pero esos pibes son fachos, todos fachos, nacionalistas. Y era gente amiga con la que yo compartí, no sé, digamos, público inicial de Los Redondos en el inicio de los 80. Y entonces un poco dolorido, digo, que eso se llena juicios de sociólogo y de antropólogo. Eso, ¿no? ¿Qué les pasa a estos pibes? O sea, ¿será que ya les dio, aparte de los 30 años, el jazz y el amor a la convertibilidad en viejazo? ¿No? Porque qué raro empezar a hablar a los 30 más de los de 20. Y además, como vivía en Porto Alegre, imagínense esa época, que es como si fuese 1834, yo iba a buscar, a comprar el suplemento Sí de Clarín al kiosco, iba en ómnibus, llamaba por teléfono a mi mamá y a mi novia, y lo compraba el diario y volvía a mi departamento, y empecé a ver que las listas de premios de esos 2 años, de los premios que daba el suplemento Sí de Clarín, en Revelación, la mejor banda, empezaban a estar habitadas por grupos, bandas, canciones que no eran lo que había escuchado mi generación, y ahí empecé a entender, digo, bueno, lo que pasa a estos pibes, mis amigos que decían que estos pibes eran todos fachos, era que no estaban entendiendo lo que había cambiado. ¿Qué era lo que había cambiado? Bueno, una cosa que había cambiado, y esto por ahí es más conocido el rótulo, pero yo quiero contar un poco qué es lo que estaba abajo del rótulo. Hubo una cosa que un montón, lo voy a decir con un calificativo horrible porque me pongo yo en primer lugar. Un montón de idiotas decíamos y llamábamos el rock chabón, ¿no? Que era como el rock de los sectores populares. Y efectivamente aparecía con una presencia diferente el rock en los sectores populares. Y eso había cambiado, y voy a explicar, o voy a tratar de decir en qué había cambiado, para que se entienda que esa idea es más o menos plausible. En primer lugar, yo diría, habían llegado al rock otros oídos y otras voces. Son dos cosas diferentes. En el caso de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota es paradigmático. El público de los 80 de Patricio Rey y los Redonditos tenía que ir a la biblioteca antes de poder escucharlo, o de autorizarte a escucharlo. Las canciones no cambiaban, pero el público sí. Tenía que leer a Bakunin, a Deleuze, a Lefort. Ustedes leen el libro actual del Indio, es una reflexión intelectual enorme. Yo no sé si estoy de acuerdo o no, no importa, pero yo digo. Y era lo escuchábamos en catafumbas. El grupo de gente que rodeaba la clac de la banda eran grupos ligados a las facultades de Bellas Artes, de Psicología. Yo estudié Psicología, ¿sabes? Y hacia los fines de los 80 va cambiando el público de los Redondos. Y se transforma en un público masivo, en un público de cancha con las mismas canciones. Pero resulta que cuando nosotros escuchábamos una canción que decía "A brillar mi amor", y escuchábamos "A brillar mi amor, a brillar mi amor", vamos a ver a la bestia pop, pero nosotros escuchamos ahí, hay una crítica a la industria cultural, a la música masiva, al líder musical que se impone autoritariamente sobre sus públicos. Y yo me acuerdo que yo ya había empezado una investigación, vivía en un barrio en la zona sur de Gran Buenos Aires, viví 5 años haciendo una investigación sobre religión, y los pibes del barrio, cuando escuchaban la canción "A brillar mi amor", en realidad ellos decían "vamos a la villa, amor, vamos a la villa, amor,
Quiere decir, la recepción de esa canción había cambiado totalmente, pero había cambiado tanto que hasta había cambiado la letra de lo que escuchaban. No escuchaban a brillar, mi amor, escuchaban vamos la villa, amor. No estoy diciendo ni a favor ni en contra, no me interesa estar a favor ni en contra de nada en este momento. Solamente quiero decirles, habían llegado otros oídos al rock. Y habían llegado también otras voces. Si uno escucha, por ejemplo, en ese momento, no me puedo extender en los ejemplos, pero quiero darles algunos que a mí me parecen muy sintomáticos. A 2 minutos, cuando cantaban, ya no sos igual, sos un policía de la federal, la pronunciación del cantante de 2 minutos es una pronunciación del conurbano y de la zona sur. Eso es que otras voces llegaron al rock, que hicieron sus temas, le agregaron sus contenidos, le agregaron sus preocupaciones. Entonces es una primera transformación del rock. No es que no había habido nunca rock en los sectores populares. No, eso no es verdad. Pero esa producción que va de Los Redondos a 2 minutos, de la 25 a los Fabulosos Cadillacs, que no son ni el mismo género, ni el mismo tipo de música, ni tenían todo el tiempo el mismo tipo de público. Pero hubo una escucha popular de una parte de esas bandas, una escucha de los sectores populares de esas bandas, y hubo una producción popular a partir de la escucha de esas bandas. Había una derivación de un fenómeno anterior que era, se había legitimado en los años 80 el rock nacional, cosa que, digamos, en la época de la dictadura, el rock nacional tenía una presencia mínima en medios, en radio, en televisión. Pero en los años 80 el rock nacional era la música de los jóvenes. Y esto que llamamos rock chabón de la mano de los periodistas, que son siempre un problema, tanto como los pueblos y los geólogos, implicaba eso, presencia de otros oídos y otras voces que traían otros temas al rock. ¿Y qué temas traían? Yo voy a citar algunos de esos temas. Uno era el barrio, centralmente, digamos, que aparecía o en la escucha de Los Redondos o en la producción de algunos grupos que hablaban del barrio de 2 minutos. Otra cosa que aparecía y era diferente de la tradición del rock, y para ustedes ya debe estar naturalizado y no trae ningún problema, y a mis amigos les hacía decir, estos son fachos, era el nacionalismo. El rock se había vuelto nacionalista. Aclaro, me parece bien, pero el rock se había vuelto nacionalista. Después de que había sido la guerra de Malvinas, que en buena parte de la sociedad, sobre todo en las clases medias, los temas nacionalistas y las ideas nacionalistas habían quedado vinculadas a la herencia de la dictadura y por lo tanto a la militar y por lo tanto mala. También había una nostalgia de nación que tenía que ver con una nostalgia de todas las cosas que se habían perdido en la época de la colonialidad, y había jóvenes que querían escuchar esa música y ese rock. Y querían escuchar esos contenidos en ese rock. El rock también se volvió nacionalista. Insisto, ahora eso no nos llama tanto la atención, pero en aquel momento era una ruptura. Y yo diría que ese rock, si ustedes escuchan algo de, por ejemplo, Iorio, que además es un adalid del nacionalismo en el rock, cuentan la caída del mundo del trabajo que existía previo a los 90. Y además de nostalgia de nación, tienen nostalgia del viejo capitalismo industrial. Son, al revés de los hippies, que querían terminar con el mundo de la rutina, el capitalismo, la burocracia, lo que querían era volver a ser incluidos en el mundo del trabajo, los horarios. Esa es una primera relación muy importante, una primera transformación, una primera ejemplo, no era ninguna cronología, digamos, una primera cuestión que yo quería traerles sobre qué pasó con lo popular y la música y los ejemplos del rock chabón, y que tiene que ver con la juventud de los 90.
Y yo diría, eso es muy importante en la medida que buena parte de los temas ideológicos de la protesta de 2001 están todos anticipados en ese rock barrial de fin de los 90. Aparecen todos esos temas de crisis de la convertibilidad, aparecen más o menos del 95 al 98. Nosotros decimos la crisis de 2001, pero los jóvenes de los sectores populares a través del rock habían visto, construido y desplegado la crisis de 2001 en el 95, en el 96, en el 97, en el 98, con estos temas y con estos usos de cierta música que se fue haciendo en los sectores populares. Yo estoy un poco acelerando a propósito porque quiero dejar motivos al diálogo y estoy planteando las cosas de la forma más extrema posible porque me parece importantísimo poder escucharlo, no venir e irme, digamos, con algo que yo tenía para decir. Porque aparte sé muy bien que todo esto que digo es francamente discutible. Pero decía, antes de pasar al segundo ejemplo, esto fue lo que a mí me autorizó a hablar, a pesar de que yo soy sordo, bailo mal, no entiendo nada de música, no me interesan los detalles de la revista la García Pelo o lo que fuera, mentira, exagero un poco, pero ni a Rolling Stone, pero lo que me autorizó fue que pude ver algo más o menos al tiempo que ocurría y que no lo habían visto, pero no porque yo sea muy bueno, sino porque los demás eran muy malos, porque en ese momento casi no había ciencias sociales, casi no había sociólogos, casi no había antropólogos, la mayoría eran o muy ancianos y ya no se dedicaban a estas cosas, o tenían 30 años y pertenecían a la clase media y miraban a estos pibes como fachos. O sea, a mí lo que se me ocurrió decir, miren, no es tan así. Están protestando contra un mundo que se destrozó y que a ellos los deja fuera. Y en lugar de querer salirse del mundo, quieren que los dejen entrar y están aumentando las puertas desesperadamente. Quiero ir a otro caso, que para mí es importante, que también, digamos, me autorizó a mí a poder hablar de esto y me hizo sentir, bueno, soy sordo, pero no es que no entiendo nada de nada, que es el de la cumbia. Y específicamente la cumbia villera. Y ahí ocurren muchas cosas que hoy parecen nuevas, pero ya habían ocurrido en la cumbia. Por ahora voy a hablar de cumbia villera y por ahora voy a hablar, y esta es una discusión, como si existiesen géneros musicales que pudiesen definirse por una pauta musical exclusivamente. Tiene un compás así, tiene un ritmo así, tiene una melodía así, y entonces que me expliquen por qué León Gieco es rock. No es porque tiene una pauta musical. Habrá que ver por qué, pero no es solamente por una pauta musical. Pero hagamos la ficción musicológica pura de que hay algo que se llama cumbia villera. Y si el rock chabón era la llegada de otros oídos y otras voces al rock nacional imperante, digamos hegemónico, que venía de los años anteriores, la cumbia villera es el resultado en muy buena parte del diálogo entre la cumbia y el rock. ¿No? Primero por la circulación de músicos entre la cumbia y el rock. Segundo por un inicio de una cosa que después va a ser generalizada, que es el desprejuicio con la música, digamos. Hasta los años 2000, no es que esto no exista ahora, pero hasta los años 2000, los fanatismos de género eran más pesados que lo que lo son actualmente. Tiene que ver el cambio de la manera de consumir música. Hoy, o sea, mi abuelo era un melómano, no sé, había bajado de un barco y la única música que había escuchado en su vida era el rabino de la sinagoga de Polonia, que habrá cantado alguna cosa con voz de barítono, y después tenía discoteca, tenía 600 discos. Y yo que no soy un melómano, que soy solo, yo tenía 2000 compacts. Y hoy cualquier pibe de cualquier clase social, vía la computadora y el teléfono, tiene toda la música del mundo a su disposición. Entonces cuando uno escucha mucha música, digamos, rompe más fronteras y relativiza ciertas fronteras de género musical.
Entonces eso pasó también al interior del mundo de la cumbia anticipadamente, mucho antes que se digitalizara absolutamente la música. Y entonces había gente que tocaba cumbia y que había oído. Eso es constitutivo de lo que llamamos cumbia villera. Hay otra cosa que pasa con la cumbia villera, que es la cumbia tiene un origen, digamos, mítico en Colombia, que si nadie encontró la primera pieza de cumbia tocada, y siempre lo único que no, porque yo encontré otra anterior. Y tuvo una expansión latinoamericana increíble. Muchos dicen que Argentina llega en los años 60, no es verdad, llega antes. En los años 40 se bailaba. Muchos Bermúdez vino a hacer una gira fantástica de Colombia, cuando Gardel, en las épocas en que Gardel iba a Colombia. Y diría que era una música bailable de clases medias. En los años 60 sí se bailaba cumbia en un lugar mítico que era Mau Mau, que era una disco, en esa época se decía una boîte, que iba gente de clase muy alta. Y la cumbia podría haber tenido el destino que no tuvo de ser una especie de beat latino, ¿no? Que es lo que es más o menos ahora, por otro lado. Pero después la cumbia, nada, se ancló en las clases populares y sirvió como fue utilizada, fue captada, tocada, ejecutada, vivida como una música de la transformación de sectores populares que venían del interior, y lo voy a decir de una manera, entre millones de comillas, se volvían modernos en la ciudad. La cumbia era la renovación musical del repertorio musical de los sectores populares. Hay algo ahí que tiene que ver con algo que vos dijiste antes, que es lo popular no necesariamente es lo tradicional. Hay, digamos, a muchos de los músicos populares consagrados, la cumbia les parece horrible. Y está la famosa anécdota del Cuche Leguizamón contando sobre Eugenia Tapia en La Poma, ¿no? Y que él la visita a Eugenia Tapia a La Pomeña, y ella está escuchando cumbia, ¿no? Y él se quiere morir. Y él está auténticamente a la puteada. Pero bueno, nada, una cosa es el culto por los sectores populares que tenemos algunos, y otra cosa son los sectores populares realmente existentes. Y la cumbia villera nace en diálogo con esa expansión de la cumbia. ¿Y qué trae además de ese diálogo con el rock? Bueno, trae un diálogo con la música electrónica. Hay distorsiones, sampleos, uso de instrumentos electrónicos muy primarios para ese momento, pero que están presentes en la cumbia. Y por otro lado trae, y en un estallido lo trae, porque eso aparece en el 98 y rige fuertemente hasta el 2002, trae los temas de la crisis mucho más que lo que los traía el Travolta. Si hay alguien que cantó bien la crisis del 2001, fue la cumbia villera. Con las mismas cosas que hoy nos hacen dudar, y no deberían hacernos dudar, de lo que nos muestra elegante, ¿no? Era una crónica descarnada de lo que ocurría en el mundo popular, de lo que ocurría para todos, ¿no? Era una crónica del desempleo, era una crónica. Yo debería haber apagado esto. Pablo, vos andabas gritando. Sí. Pero yo me aturdía tanto con lo que yo decía que. Perdón que apague esto. No tengo que apagar esto porque. Bueno, si no lo apago, lo mato. Me decían que no me escuchaban, me hubieran avisado antes. No, yo te escuchaba por la filmación. Ok, bien.
Entonces decía, la cumbia cantó la situación del 98-2001 como en parte como una crónica del desempleo, de una situación muy específica. Uno iba a un barrio y el 50% de los hombres estaba desempleado en una época que el rol de proveedor era más marcadamente masculino. Pero el 70% de los jóvenes estaban desempleados. Y a medida que progresaba esa crisis año con año, eso iba sucediendo cada vez más gravemente y aparecía una cosa que era un contrapunto con eso, y la cumbia lo cantaba muy bien, que era un tiempo de ocio obligado, un ocio obligado y barato, vinculado, la cumbia villera tiene que ver con cierta masificación de la cocaína en Argentina. No es que no existía antes, no que no se consumía, estoy diciendo, pero digo, aparece la joda como un elemento central de la cumbia villera, y que además la cumbia villera logra articular esa presencia del desempleo, el ocio obligado y la cocaína en el baile y en el uso de cocaína y alcohol y en estar de caravana 4 días seguidos. Algo que incluso, digamos, está casi metido o articulado con el ritmo de la cumbia y con la posibilidad de bailarla. Y de la cumbia villera me estoy refiriendo específicamente. Yo diría que, digamos, uno cree que la canción de protesta es la canción de los autores de protesta consagrados, no sé, ya no se usa la categoría de canción de protesta, voy a hablar de autores viejos de la canción de protesta, no sé, Silvio Rodríguez, Daniel Miglietti. Uno podría decir que hasta cierto punto, aunque no era así, pero Cambalache lo era. Pero esta canción de protesta era de otra forma. Esta era una canción de protesta que no era un manifiesto, no era la propuesta de un mundo nuevo, era simplemente una descripción descarnada del mundo actual. Era el verdadero punk. El punk decía, nosotros somos las flores que crecen en los tachos de basura de tu callejón. Y los tipos no acudían a esa frase, pero ponían ese contenido en escena. Estaban diciendo, en este mundo donde nosotros nos estamos degradando, nos estamos haciendo bosta, donde cunden el desempleo, el crimen, las adicciones, en ese mundo están creciendo estas flores en los tachos de basura. En los tachos de basura que había creado la exclusión de los años 90. ¿No? Y esa es otra transformación. Yo le estoy recorriendo transformaciones juveniles porque los jóvenes son muy dinámicos en la producción de transformaciones del mundo popular y en la música popular específicamente, porque son generaciones de ruptura. Y yo diría que si el rock chabón anticipó el 2001, la mejor pintura del 2001 la tenemos en la cumbia villera. Pero hay otra cosa que me parece importante de la cumbia villera y que hasta cierto punto es, lo digo a propósito, esto es vanguardista y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver que pasa actualmente, que es haber hecho del limón limonada, ¿no? De haber hecho de lo malo algo bueno, que es los años 90 son un momento de ampliación, ustedes lo han vivido, ustedes lo saben, experiencialmente lo saben tanto o más que yo, de ampliación de los conurbanos. La demografía del conurbano se transformó mucho más radicalmente en los años 90 que en otras décadas de la historia en las que se habló de la aparición del conurbano, ¿no? La historia de José Cepaz está aplicada a eso. Entonces, mientras los sociólogos miraban qué pasaba en el fantástico bailable y en el centro, y en el Pacífico, y miraban a la cumbia como un fenómeno de la industria cultural,
lo que había que haber hecho, y algunos hicieron, y entre ellos yo hicimos, fue ver la cumbia como un producto de la producción popular autónoma. No era solamente, aunque quisieran decir eso, un invento de las discográficas. Claro que había discográficas que hacían cumbia, y había héroes de la cumbia de las discográficas, y ustedes lo conocen, Alcides, no sé, lo que sea, Nicky Maravilla, incluso los más importantes y más conocidos de la cumbia villera. Pero al mismo tiempo, en el mundo popular proliferaban lugares de diversión y de ocio que no eran los grandes lugares del centro de Buenos Aires o de los lugares más centrales del conurbano. Y yo les puedo asegurar que había más gente tocando profesionalmente, entre comillas, en los regímenes de profesionalización que eran posibles, había más gente tocando cumbia y tal vez rock que obreros metalúrgicos, ¿no? Entonces, la cumbia villera está ligada también a un proceso de profesionalización musical de jóvenes en los sectores populares. Y eso está ligado a su vez a otra cuestión, que acá viene del limón limonada, que es los jóvenes de los sectores populares en ese momento, por un lado vivían un angostamiento de las expectativas de vida enormes, porque no había futuro, no había destino, no había trabajo. La gente se hacinaba en la casa del abuelo, del abuelo, del abuelo. Y trabajaban como repositores en un supermercado en turnos rotativos. Digamos, si hubieran querido ir a una universidad que no había, tampoco podrían haber ido porque no tenían posibilidad horaria de ir a una universidad. Pero había una situación que dentro de todo lo favoreció, que es que se habían hiperabaratado las tecnologías de producción musical en virtud de la famosa compatibilidad, ¿no? Charly García cantaba como 40 años atrás, ¿se acuerdan del tipo que rompía la guitarra cuando nadie tenía un miserable amplificador? Bueno, en los 90 no estaba ese problema. Podían romper las guitarras y los amplificadores porque estaban baratísimos y porque todo el mundo, no digo todo el mundo, pero esos pibes que trabajaban de repositores y no tenían destino, podían comprarse un portaestudio. Y grababan, y ensayaban, y hacían programas, y se hacían conocidos en circuitos barriales. Entonces, hay una... La producción musical independiente, digamos, fue renovada. No es que no existía música independiente desde antes, claro que existía, pero hubo un crecimiento, un empoderamiento, una densificación de circuitos de producción musical independiente en sectores populares. Y a eso también está ligada la cumbia villera. Me voy acercando más en el tiempo a otro caso, que no es de los sectores populares, desmentí, no me voy a hablar solo de los sectores populares, aunque también uno podría pensar que esto es parte de lo popular, que tiene que ver con esto, con este libro, que en realidad no es claves en los emprendimientos musicales, claves en los emprendimientos musicales contemporáneos, no es del conurbano, es La Plata, es música electrónica, es una organización musical que se llama GISEC, que es el nombre de un teórico de la antropología, de la filosofía. Es música electrónica en el centro de Buenos Aires, es música indie entre los estudiantes de La Plata. Pero ahí aparece una cosa que es interesante para ver las transformaciones en la música y después volver de nuevo al mundo popular, propiamente dicho. Que es que en los años 2000, 2005 en adelante, sobre todo, cambia totalmente la relación con la música. ¿Por qué cambia la relación con la música? Por la digitalización. Ahí empieza esto que yo referí antes, pero que ahora quiero profundizarlo, que es, no solo se abarataron las tecnologías para producir, reproducir y escuchar música, sino que se unificaron cada vez más en un único dispositivo. Agente, disco
discográfico, que era Jorge Álvarez, lo manda, porque Jorge Álvarez tenía otra cabeza, digamos, organizativa, no digo que era más inteligente para nada, al contrario, pero digo, entonces lo manda a hablar con intelectuales de verdad, como si Charly García no fuese un intelectual, y como si la posición de Charly García en esa época no tuviese contenido político, porque era un boludo que tocaba rock. Y entonces lo mandan a hablar con Beatriz Arlo y con David Viñas. Y entonces los alumnos decían, ¿vieron? No, es importantísimo eso. Y era una manera de narrar esa música, que yo no quiero ser crítico de los historiadores de la música, pero es una manera que dificulta la aproximación a lo popular, que dicen, yo les escribo la frase, no está escrita, pero eventualmente podrá salir en un libro. La imaginación política de García se conformó y dio un salto cualitativo en el diálogo que tuvo con David Viñas y Beatriz Arlo. El único problema para esa narración es que hay dos elementos. Lo primero, uno que le pregunté a Beatriz Arlo. Y qué sé yo, no sé, para mí no pasó nada en el encuentro. Y una vez le preguntaron a García, que se olvidaron ya por poner, digamos, los recursos, la mirada historiográfica muchas veces es un poco desleal, que Charly García había contado hace muchísimos años, muchísimo antes de que se reactivara este mito, de que con David Viñas y con Beatriz Arlo se volvió revolucionario. Él contó al inicio de los 80, fines de los 70, dice, sí, una vez yo me acerqué al PCR, esos tipos estaban todos locos. Y tenía razón. y tenía razón. ¿No? Entonces, yo también desconfío mucho y ahí sí soy muy favorable de entre todas las disciplinas de las ciencias sociales a una, desconfío mucho de los acercamientos de los sociólogos y los historiadores que hacen grandes narrativas que ya están codificadas, que es como un programa de escritura, casi un piloto automático de escritura, que no importa lo que uno le ponga, sale más o menos la misma narración. Y prefiero ahí sí investigaciones mucho más detalladas, ir a buscar esas contradicciones, ir a buscar esos desencuentros, descubrir que en realidad la música de Alicia en el País, Charly García la había hecho mucho antes de poder tener alguna relación con la dictadura, y que entonces no es un tema, al público le habló de la relación con la dictadura, pero a Charly García le importaba tres carajos, y no porque no estuviera en contra de la ¿no? Entonces, mira, a mí me parece que muchas veces hay una solidaridad de mentalidad entre los historiadores y los musicólogos con determinados géneros. Y hay un entendimiento recíproco a través de falsas sinonimias. ¿No? Yo me acuerdo un cuento en que hablaban un tipo que hablaba inglés, ¿cierto? Que hablaba guaraní, y entonces uno le decía how do you do, y el otro le contestaba juera güey pirú, que era huela you, y claro, digamos, a uno le sonaba el idioma del otro, pero no entendía lo que decía el otro. Bueno, yo creo que el encuentro entre la musicología erudita y la música erudita, la popular consagrada y la musicología de la música popular consagrada, tiene ese defecto. Entonces por eso a mí se me dificulta hablar de eso, aunque no es que en otras oportunidades no hable, y desarrollo un trabajo crítico contra eso, porque pienso que es un obstáculo para entender lo popular. Hay un fundamento para eso. Y hay un libro muy interesante que yo les recomiendo leer, que está en internet, que se llama Juicios de Valor y Música Popular, que lo compiló un musicólogo muy bueno, llamado Miguel López Cano, y que habla específicamente sobre el juicio estético en música, los juicios estéticos, juicio sociológico, estético y la música popular, y él dice que justamente uno de los grandes problemas de los estudios sobre música es que quienes estudian música musicológicamente o sociológicamente se ponen a la sombra de la chapa del músico que estudian. Entonces, yo como especialista en García, en Mozart, voy lejos. Me hago especialista en elegante, no voy tan lejos. Porque me retroalimento el prestigio del otro. Ahora, ¿qué es lo importante socialmente? Y lo popular es un fenómeno social. Lo importante socialmente es el prestigio que tiene un músico popular consagrado y lleno de prestigio, o la producción musical del mundo popular.
las dos cosas. Pero alguno tiene que hacer el trabajo sucio. Lo hago yo. Como cuando le decía a mis amigos, voten a Néstor y no a Carlos. El trabajo sucio lo hago. O quieren que el trabajo sucio lo haga yo. Entonces, digamos, hay un fundamento disciplinar, epistemológico, de discutir un modelo de concepción de la música, sobre todo que ocurre con el folclore, con Piazzolla, ocurre también con García, que es un compromiso de jerarquización recíproca entre lo ya elevado y la posibilidad de elevarse del analista, ¿no? Y no sería un problema, salvo que digamos, hay mucho de oportunismo y andinismo social en eso, pero también hay otro problema que es que eso no permite la captación de lo popular realmente existente, que es qué hacemos con elegante, qué hacemos con la cumbia villera cuando aparece la cumbia villera, no cuando todos hacen culto de la cumbia villera, qué hacemos con esas formas musicales en esos momentos, ¿no? Porque son importantes socialmente, aunque no sean importantes estéticamente o independientemente de su importancia estética. ¿Vieron que yo hacía largas las respuestas? No, yo me quedé enganchada con esto que decías de la positividad ontológica, porque digo, vuelvo, lo recontra discutimos en el equipo, porque vos decías 140 y cuántos millones, no sé, de reproducciones tiene Bizarrap, y a nosotros nos parecía que, bueno, que la Universidad Nacional de José Cepaz, un seminario de música popular que no pueda explorar, mirar, reflexionar, pensar, alojar algo de esto, de lo vinculado a Bizarrap, a Elegante ni les cuento cuando lo discutimos, porque en una universidad, bueno, las letras de Elegante, los videos de Elegante. Eso fue lo que me pasó a mí en la Universidad Nacional de las Artes, cuando hablamos de Elegante, porque ellos en ese momento querían que habláramos de cumbia villera, porque para ellos la cumbia villera empezaba a ocupar el papel del Cuchi Leguizamón en la generación anterior. Digamos, en realidad el Cuchi Leguizamón no existe. Hay una función que es lo popular legítimo, ¿no? Bueno, pero ¿qué hacemos con lo popular ilegítimo? Que es lo popular en general lo que renueva y que en general tiende a ser lo mayoritario y tiende a tener conexiones muy importantes con lo social, que además, y ahí hay un problema enorme, y en esto decía que yo no me declaraba satisfecho con la forma de narrar que yo tengo porque hay que encontrarla, o sea, a mí me está llevando 3 años de estudio cómo encontrar la forma de narrar esto, y no lo logro, o sea, fracasé, y creo que voy a seguir fracasando, probablemente me muera fracasando, pero que es cómo se cuentan las conexiones entre lo musical y lo social. Yo lo conté de una manera que era más fácil de transmitir, pero no sé si se cuenta así, concomitancias temporales, esos jóvenes en ese momento, en 2001, qué sé yo, está bien, a ustedes se les hace visible, pero hay formas de narrar eso que son mucho mejores o que están por hallarse para que sean mucho mejores. Yo estoy haciendo ese esfuerzo en este momento de mi vida, que es cómo narrar la conexión entre música y sociedad. Porque mi oposición a esa práctica de los historiadores, mediada por los archivos, donde lo que dice la gente es lo mismo que dice la revista, y no es la verdad, no es lo mismo que dice la revista, lo que dice la gente, es un problema, y como yo les vine a insistir acá, sobre que es importante la ciencia social para la comprensión de la música, quiero decirles también, es importante porque tenemos un problema, no sabemos cómo narrar las conexiones entre música y sociedad, o las narramos de una forma que a mí me parece solicita la convicción, es poética, es verosímil, pero puede ser falsa. Sí. No sé si lo pescaron, pero también es algo que debatimos, que charlamos mucho en la universidad, porque en general parece que el vínculo con lo popular, con lo comunitario, está pensado en una universidad desde la Secretaría de Extensión, y exactamente nosotros entendemos que el UNPAS no puede estar solamente pensado desde la Secretaría de Extensión, que desde lo académico, desde la investigación, también es necesario un abordaje de lo popular, y en este caso de la música popular, como lo estamos pensando. Entonces,
interesante sería que después de esta experiencia, de este trayecto juntos, podamos también plantear investigaciones y que esas investigaciones se alojen en la Secretaría de Investigación, que haya investigadores, estudiantes, graduados que lleven adelante un proyecto de investigación sobre la música popular. Así que esto es una invitación que les hago para que en el recorrido se nos prendan las lamparitas y lo tengamos en cuenta que es posible que esta universidad necesita alojar eso porque se piensa todo el tiempo como universidad popular, conurbana, donde necesitamos que estos temas no estén alojados solamente en la Secretaría de Extensión como las universidades tradicionales así lo piensan. Sí, o una alternativa, me permito sugerir, después si les parece mal o necesario de redefinir, es lo siguiente. Yo les traje un argumento que es que las ciencias sociales es importante para interpretar la música, pero no solamente para contar la historia y la narración de esa historia siempre es problemática, sino para entender que es la categoría de género musical, para entender que elegante no es simplemente un elemento de la industria cultural que produce una música, que esa música produce emociones. Bueno. Ahora, esa dimensión interpretativa de la musicología, ¿no? Esa dimensión en que la musicología tiene que ser una ciencia humana o una ciencia social, requiere de otra cosa que es un elemento dialógico. No se puede hacer ninguna ciencia interpretativa, pero tampoco se puede hacer la parte interpretativa de la musicología sin dialogar. Porque si no, uno va y dice, no, vos no sos lo verdaderamente popular, vos sos lo verdaderamente popular. Y ese es el inicio del camino del infierno. Entonces, la consecuencia de ser dialógico para poder ser interpretativo es que sí se puede alojar en la Secretaría de Extensión, porque la Secretaría de Extensión no es más importante que la investigación. Los proyectos de investigación pueden hacerse desde las Secretarías de Extensión y pueden ser dialógicos. O al revés, la Secretaría de Investigación, perdón que meto en la política interna de la universidad, mi punto es puramente epistémico, que es, o la Secretaría de Investigación debe promover proyectos dialógicos. Yo tengo un proyecto donde tengo un diálogo muy fuerte con las iglesias evangélicas. O sea, después de 40 años de investigar iglesias evangélicas, en los últimos 3 años se me abrió una etapa de diálogo con dirigentes evangélicos importantes, aunque yo les digo que ellos no son tan importantes como ellos creen, porque creo que lo importante ocurre en iglesias chiquitas, pero no importa. Pero yo estoy entendiendo ese mundo mucho más que lo que entendí en los 37 años anteriores, porque estoy en diálogo. Y mi actividad ahora no es hacer entrevistas y escribir papers e informes de investigación, pero estoy conociendo más que nunca. Alguien podría decir que es una actividad de extensión informal, porque en realidad es parte de, que yo soy el investigador que pone su conocimiento al servicio de los actores con los que habla. Entonces, digo, para ser interpretativo hay que ser dialógico, para ser dialógico uno coopera con la gente. No puede usar a la gente como fuente de información. Contame todo lo que se ve de tal cosa. Acá. No. Tengo que ir y participar, y en este caso, por lo que vos me contaste, es virtuoso, digamos, todo lo que ustedes están haciendo sobre estudio de la música popular, lo están haciendo con agrupaciones de música. Eso es fantástico, está perfecto. Y lo que yo traigo es polémico, pero para que veas el igual. Buenísimo. Bueno, si hay alguna pregunta, reflexión, comentario, estamos como en los últimos minutos, dale. El concepto de consumo omnícono que había comentado. Buenas tardes. En un momento que había hablado de que había música para todo, comentó que había consumo omnívoro o algo así. Sí. Bueno, me hizo ruido ese concepto, podría un poco. Sí. Mira, hay una cosa que esa idea no la inventé yo, no me quita palabra, pero que tiene como una tradición,
que es, hay la vieja teoría sociológica que nace de un déficit de observación y de una realidad vieja, que es, cada sector social tiene su música. Los jóvenes pobres escuchan punk, jóvenes ricos, la clase altísima gusta de la música erudita, pero especialmente de la música atonal. La clase media, un poco más baja, gusta de la música erudita, pero les gustan las sinfonías y cosas más berretas del repertorio erudito. A las clases medias progresistas les gusta, no sé, el folclore, y a los pobres les gusta la fritanza cultural, la cumbia. Cada mono en su rama. Bueno, eso no funciona. Pues, además de que tiene un montón de problemas, no funciona. Vos vas a los segmentos sociales y la gente escucha muchas más cosas que un solo género. Entonces, cuando se empezó a descubrir eso, que, miren, sí, por ejemplo, la clase media progresista escuchaba efectivamente folclore, pero tenía consumos culposos pero sistemáticos, qué sé yo, le gustaba Arjona o Julio Iglesias, ¿y qué haces con eso? No es parte de tu repertorio. Y tienen búsquedas experimentales de, no, bueno, también me gusta un conjunto que toca música folclórica de Mongolia con instrumentos construidos en África con cuerda hecha de carpincho sudamericano. Y también, entonces, el menú musical de los grupos en ese sentido se vuelve omnívoro, no hay una correspondencia género-grupo social, y para eso se empezó a hablar de omnivoridad en el consumo cultural, y volvió una pregunta que resolvía la vieja teoría, que es, bueno, pero todos los omnivorismos son lo mismo, todos los ñandúes son iguales, no, pero vieron que los ñandúes son omnívoros, o creen que son omnívoros. Entonces, lo de omnívoros viene de eso, de una discusión con la correspondencia segmento de clase, género musical, con la percepción novedosa de que la gente tiene muchos más consumos culturales de los que declara, porque usa que las encuestas la gente se ajusta al deber ser y produce realidades ideológicas que no existen. Pero al mismo tiempo con esa respuesta que complejiza, queda pendiente una pregunta: ¿qué vínculo hay entre tensiones y grupos sociales y músicas? Y a veces pasa esto, que yo lo conté un poco con la cumbia, que es, la cumbia se generaliza tanto que comienza a ser objeto de disputa entre los grupos sociales. Y entonces hay chetos que hacen cumbia, hay eruditos que hacen cumbia, hay un movimiento de la cumbia hacia la legitimidad y hay una permanencia de la cumbia en zonas de legitimidad. Y hay una transformación de las ideas de legitimidad. Se vuelve más complejo el análisis de la relación entre grupos sociales y gustos musicales, por así decirlo. Porque aparte aparece otra cosa, y vos lo citaste, que es ¿para qué se consume la música? Uno decía, bueno, se escucha o para bailar o para escuchar el mensaje. Bueno, no, la verdad es que la música se usa para muchas más cosas. Contemporáneamente, perdón si profundizo en esto, le sugiero una lectura que un tipo se llama Antoine Enion, que tiene un texto muy importante que nunca sé cómo se llama, siempre me veo los títulos, de las mediaciones al pragmatismo, pero de lo que él habla en ese texto, tiene 7 páginas, es que para entender las relaciones entre grupos y música hay que entender las relaciones entre sujetos y música, y que no hay solamente gusto, no hay simplemente afirmación, esto me gusta, esto no me gusta. La vida no es Facebook, la vida es más compleja, y que la relación de los sujetos con la música, incluso la de los públicos, implica todo un trabajo de aproximación, estimación, diálogo,
que es el que establece lo que nosotros reconocemos como gusto. El gusto no es algo inmediato. Por debajo del gusto musical hay un montón de prácticas y operaciones que forman un vínculo con la música. Ese concepto de vínculo, que es el conjunto de operaciones que subyace al gusto o a muchas otras relaciones estéticas posibles, hay que estudiarlo para entender la relación entre grupos sociales y música y poder dar una respuesta a la pregunta que deja pendiente la cuestión de ser omnímodo. A vos te gusta de todo, pero a todos los que les gusta de todo, ¿les gustan las mismas cosas? ¿Qué conjunto de cosas te gustan a vos? ¿Qué conjunto de cosas me gustan a mí? Yo dije, a mí me gusta la cabalgata de las Valquirias y Modern Love de David Bowie. ¿A vos te gusta eso? Capaz que no lo sé, pero estoy seguro que mi playlist de correr de esas 4 temas musicales que nombré antes no lo comparte nadie. Igual les recomiendo, escuchen la obertura tan joven, buenísima. Pregunta, cerramos. Hola. Esta, ¿sí? Sí, más que una pregunta, es un comentario. Primero, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. En un momento mencionaste que la profundización de la cumbia en los años 90 se dio por varios factores, entre la crisis, el tiempo de ocio, la facilidad por tener los equipos y también la cocaína, ¿no? Pero yo creo que hay un factor ahí que también está resonando mucho, que es el proceso de migraciones de países limítrofes que se dieron en los 90, que acá el conurbano, en este sector del conurbano, se vio muy fuerte, de comunidades de Paraguay, de Bolivia, que trajeron toda su cultura y la verdad la cumbia tomó mucho de esos aspectos, creo yo. O sea, el proceso migratorio benefició culturalmente. Nombré eso específicamente, o sea, no lo nombré, pero lo referí implícitamente cuando dije que la transformación de la demografía de los conurbanos. Ahora, yo creo que eso explica la adopción generalizada de la cumbia en los sectores populares en un periodo que tiene, digamos, que es cuando desaparece de los sectores medios, se hunde teóricamente la invisibilidad de los sectores populares a fines de los 60 y se hace muy visible que estaba pregonando en los sectores populares en los 90 con la aparición en la tele de los cumbieros. Y en el medio está todo eso que vos decís, y que yo creo que es así efectivamente, que es una música de migrantes en la urbe. Ahora, específicamente con la cumbia villera, yo creo que ocurre un movimiento muy parecido al que ocurre con el rock contra la tradición familiar. Más moderado, no tan taxativo, hay parecidos y hay diferencias, pero el rock le empieza a gustar a una generación que dice, echa tu viejo, echa tu vieja, vamos a bailar, ¿no? Digamos, o rollover de Beethoven. La cumbia villera pretende inaugurar, o parece inaugurar, tiene parte de gestos de inauguración de una cultura. Al mismo tiempo, tiene una relación de continuidad con esa cumbia que es la expresión de la transición migrante, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No lo explicité, pero tiene que ver con la transformación de la demografía del conurbano. Y con lo que aparece en las voces que llegan al rock, que vos escuchás voces, que yo dije, del sur del conurbano, y que son de las provincias del litoral. Sí, efectivamente. ¿Y cómo se cambia ahora ese, digamos, paradigma de las clases altas? Que hoy, no sé, como vos decías, la Delio Valdés es una banda reconocida por los diferentes sectores, pero que si vos escuchás la letra y las tonalidades y todo, o sea, son más que nada, o sea, temas relacionados a las sierras, a lo andino, no sé, a la cultura más que nada andina, ¿no? Es como la gente también lo toma eso.
habría que verlo, no hice un estudio del público de la Delio Valdés, pero es muy interesante y hay una cosa que se me ocurre, que es genial, que los amantes de la Delio Valdés son detractores de las letras de cumbia, como si, de otras cumbias, digamos, como si las letras de la Delio Valdés fuesen genialidades inmediatamente aprehensibles, además, ¿no? Creo que hay una paradoja ahí. También hay una cosa que tiene que ver con eso, que es, yo creo que el gusto generalizado por la cumbia, cada grupo social con su cumbita, tiene que ver con una liberación del baile en la pauta musical en Argentina. Y con una liberación de los observadores sobre el baile. Porque muchos de los estudios musicales se hacen mucho sobre la música cantada, son retrocéntricos. Es más, mucho del análisis de la música popular se hace sobre lo que dicen las letras. De hecho, yo empecé así. También es una cosa que es sintomática de eso. ¿Por qué de la música popular no se analiza la música? Vos estás ensayando uno, algunos hacen esto. Ustedes lean lo que se escribía sobre la descripción musicológica de la cumbia a principios de los años 2000, les digo hace 150 años. Y lo que dicen, no, es una música simple, yo me acuerdo que estaba escribiendo con un amigo un libro, y dicen, no, bueno, es unos compases, creo que es muy simple, es un nivel de ilusionismo, de prejuicio, eso que entonces, lo que vos decís también me alerta un poco sobre eso, que es que en la música popular lo musical a veces no es tomado en cuenta, o no siempre es tomado en cuenta. Se toman en cuenta las letras. Ahí hay otro conjunto de problemas, ¿no? Yo digo, me encontré con eso como un fracaso porque en realidad yo intenté hacer estudio de público de letras de cumbia y preguntaba por las letras y no pasaba nada, pasaba cualquier otra cosa que me imaginaba. Entendí muchas cosas fracasando. ¿A vos no te parece machista la letra de Andrea se te ve la tanga? Sí, pero yo no cayó vos ahí. Muy bien. Era Laura. Claro. No, es que se me mezcló. Era Eulogia, era Laura. ¿Qué programa? Amnesia nominal. No, es que me confundí con otra que no podía decir cómo era la letra. No daba para decir cómo era la letra de esa. Bueno, solo les quiero decir que el remis lo está esperando Pablo y se tiene que ir a Parque Patricia. Así que, pero sí, si alguien se queda con algo, con alguna inquietud. Me ubican por Facebook. Buenísimo. Y esperemos que no sea la última vez que nos visites. No sé, Que no sea, no, buenísimo. No, muy, muy interesante. Así que bueno, le agradecemos a Pablo con un fuerte aplauso. ¿Querías decir algo más? Sí. ¿Dale? Quería decirles a todos que bueno, lo despedimos a Pablo y que no se vayan, que tenemos ahora una sorpresa musical. Ay, pobre Pablo, Pablo, se pierde lo mejor. de- Sí, te quedas perfecto. Le avisamos a Remis que espere. ¿Sí? Buenísimo. tenemos acá una sorpresa de parte de Qué bueno. Ariel. Les presento a todos a Ariel Prat, músico, cantante, poeta. Dice que escucha de River, trabajó con músicos como León, como Flavio de los Cadillac, la Chilinga, la Chicana y también con la Brasil. Y es burguero. Bueno, era un poco comenzar este seminario que para mí es un gran honor. Que habíamos hecho alguna cosa aquí en la Paz años anteriores. Y bueno, lo de Pablo es un grupo enorme que no lo iba a perder. Y tampoco dejar pasar
80, que anda rondando por ahí de esa época, la compuse en una noche de carnaval en Villa Soldati, en los monoblogs, cuando hacíamos el curso ahí. Pero antes, unos años antes, yo vivía en José Pasto, el barrio Fijo. Pero esto narra otra cosa más suburbana, digamos, de Buenos Aires, de la ciudad. Y con esto les saludo y les agradezco. Carlos, compañeros, vamos a seguir los miércoles. Viciosos elegantes, mocosos y chiflados, fantoches altomontes, ahora se desbandarán. Miles de lentejuelas rodarán por las veredas, como pirueta sensual, lanzallamas de ilusión. Para quemar la simple igual clase de emoción del carnaval se perderá, prometiendo volver a otra oportunidad. Yo quiero vivir en carnaval. No importa el adiós del carnaval, yo quiero jugar al carnaval. Mi murga es inmensa, vamos locos, recorriendo como una espuma eterna y moderna, resistiendo la ruina del carnaval. Al final del carnaval. Bombitas muertas secas y pegadas al asfalto, travestis empapadas, bonita excusa para armar un rock and roll. Manguero para el vino y una piba en la vereda, seina con boca seria, detrás del murguero aquel algún rincón. A despertar la nuca igual apretada emoción del carnaval, él volverá, le prometerá volver y jamás habrá oportunidad. Yo quiero vivir en carnaval. No importa el adiós del carnaval, yo quiero jugar al carnaval. Mi murga es inmensa, vamos locos, recorriendo como una espuma eterna y molesta, resistiendo al final del carnaval. Al final del carnaval, al final del carnaval, al final del carnaval, al final del Gracias, Ariel.
gracias Miguel, gracias a la gente de medios. Antes de irse, una última por favor, ahí está Solange, la compañera, los que nos dieron la asistencia de hoy pasen con ella y no se olviden que el miércoles que viene nos juntamos en el otro edificio, primer piso del edificio de Pueyrredón. Gracias a todos y a todas.